En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, porque no había rey, porque no había una guía sabia, porque no había alguien que podía mostrarles el camino de Dios, la ley de Dios, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿sabes cuál fue el resultado de hacer lo que bien le parecía? Derrota total. El pueblo fue destruido totalmente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Ya cuando entra ya el libro de Ruth, que es el libro que sigue, vemos que ya no había esperanza ya en el pueblo. La gente empezaba a emigrar, a ir a otros lados, a buscar sobrevivencia, porque ya perdieron la esperanza en su país soñado, en la tierra prometida. Israel llegó a ser triste en su propia tierra y ya había hambruna, y Dios trajo como consecuencia del pecado este hambre sobre su pueblo. Entonces vemos aquí el tema del libro es victoria y no derrota, pero termina con una nota triste: derrota total por hacer lo que a uno le parece bien. No todo lo que nos parece bien necesariamente es bueno delante de los ojos de Dios. Y es la meta que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros como creyentes, podamos entender que las decisiones tienen que ser tomadas según la mente de Dios. Dicho de otra forma, que cada uno piense que algo esté bien y lo hace según su criterio, no necesariamente está de acuerdo a la mente de Dios. Necesitamos de una entrega total de nuestra mente para que esté pensando según Dios piensa. Ahora, esta línea es bien fina. Nosotros podemos empezar a pensar por Dios. Nosotros queremos pensar, no, Dios, lo que tenías que haber hecho es esto y esto. Esto es lo que va a agradar a Dios. Esto es lo que yo hago, estoy seguro que está agradando a Dios. No necesariamente. Eso fue lo que el pueblo de Israel hizo. Y con eso en mente vamos a leer el capítulo 19 para que vean si este hombre hizo lo correcto o lo incorrecto. Jueces capítulo 19. En aquellos días, empieza el libro diciendo, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Hasta ahí en la lectura. ¿Qué encontramos acá? Un levita que aparte de su esposa, tomó una concubina como mujer, como esposa. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hemos estudiado acerca de los levitas? Algo que yo les dije, anoten ahí porque es importante, que el levita no se podía casar ¿con quién? Con cualquier mujer, no podía, tenía que ser con una virgen, tenía que ser con alguien de su pueblo. ¿Por qué? Para que no corrompan el sacerdocio de Dios. Pero justamente empieza a decir el texto, porque no había rey en Israel. Este hombre hizo lo que bien le pareció. Ahora, su bien que él hizo, de llevar o de tomar a esta mujer como esposa, ¿estaba de acuerdo a la ley de Dios? No, entonces era
malo ante los ojos de Dios lo que él hizo. Sigamos leyendo. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. ¿Qué dice el versículo 10? Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres que perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Es decir, tener relaciones sexuales. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. ¿Vieron? Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba.
Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Señor Dios, en esta mañana, ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo en todo momento. Tu palabra nos dice que cuando hemos creído en Cristo nos has revestido de su justicia. Y en el libro de Corintios, Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente para poder pensar bien, para discernir bien, para juzgar bien y para actuar bien. Por eso, Señor, ayúdanos a no ser simples. Ayúdanos, Señor, a no buscar excusas para justificar nuestros actos. Muéstranos nuestra rebeldía en esta mañana y danos, Señor, la capacidad de poder reconocerla como pecado, confesarlo, y la determinación de abandonar toda rebeldía que puede haber en nuestros corazones para producir lo que la mente de Cristo quiera producir en y a través de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes. Amén. El pecado de la inmoralidad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Les pareció que hizo bien el hombre? ¿Les pareció bien lo que hicieron los hombres de la ciudad? ¿Les pareció bien lo que el viejo aconsejó a la gente? No. Ninguno de ellos estaba actuando de acuerdo a lo que Dios quería. Nos hizo recordar un poquito a Sodoma y a Gomorra, ¿no es cierto? Cuando estos ángeles vinieron a Lot y los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot para querer tener relaciones sexuales con esos ángeles. Y en esa ocasión ellos les cegaron a estos hombres para que no pudiesen encontrar la puerta hasta que Lot estaba listo para salir de la ciudad. Y en esa ocasión Dios envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y los destruyó. Pero interesante que el fuego destruyó a los hombres, pero no las consecuencias de ese pecado, no el pecado en sí. Porque se siguió practicando la homosexualidad, el pecado de la inmoralidad, la corrupción moral. Vaya conmigo y pon una hoja, un lápiz allí en Jueces y vamos al libro de Levítico 18. Donde Dios da la ley acerca de estas cosas. Levítico 18, el versículo 22. En la ley para los judíos estaba bien claro. Levítico 18, 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es que abominación, o no tendrás relaciones sexuales con varón como con mujer, porque es abominación. Capítulo 20, el versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos.
sobre ellos será su sangre. Entonces yo quiero que observen bien lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice ahí? Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el poder de nuestro Dios, por el Espíritu de nuestro Dios. Acá la Biblia habla bien claro que los que se echan con varones, los afeminados, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es abominación. Es abominación esas clases de conducta. Y por más que la sociedad pasa leyes para aceptarlo, por más que la gente quiere hacernos callar por decir que somos homofobios, Dios ya ha puesto en su palabra que esto es perversión, es abominación, y por lo tanto no pueden heredar el reino de Dios si permanecen en esa conducta. ¿Significa que Dios no puede salvar a un homosexual? Claro que sí, es un pecado, como la inmoralidad, o como el fornicario, como el idólatra, como el ladrón. Una persona no puede ser cristiano y permanecer siendo ladrón. Una persona no puede ser cristiano y permanecer un estafador. Una persona no puede ser cristiano y permanecer siendo un borracho, un avaro. De la misma forma, una persona no puede ser cristiano y permanecer siendo afeminado o homosexual. Pablo dice, y esto erais algunos. Pero observe lo que dice cuando una persona viene a Cristo. ¿Qué sucede? Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué? Justificados. Lavados de su pecado, de su perversidad. Santificado, declarado santo. Justificado, declarado sin culpa. Solamente Dios puede hacer esta obra. Dice ahí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y desde el versículo 18 al 32 habla bastante de lo que es esta conducta o este pecado de la perversión. Pero quiero que veamos una cosa, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su ¿qué? Lascivia, perversión unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Acá la Biblia lo dice bien claro, es lascivia, es perversión, es abominación delante de Dios cualquiera que practica esta clase de vida. La mente del hombre está corrompida por el pecado de inmoralidad. Por eso no podemos pensar puro y limpio a la manera de Dios. Por eso no podemos pensar como Dios, porque nuestra mente está habituada a la perversidad. Y es solamente cuando el creyente viene a Cristo y es lavado, su mente es lavado de todas estas obras de perversidad, de la abominación. Hebreos dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Así que este pecado son pecados que permanecen ahí en nuestra mente y estorban nuestra santidad, nos estorban de pensar puro, limpio. El que ha sido homosexual o afeminado tiene problemas de pensar puro. Siempre su mente está proyectando suciedad, basura, inmoralidad. Y es una lucha que tiene continuamente, pero la única salvación es de entregar esa mente impura a Cristo y pedirle a Cristo que con su sangre lave tu conciencia de obras muertas. No hay otra forma, no hay otro camino. Cristo es el único que con su sangre podemos recibir limpieza. A su manera de pensar, con esa mente corrupta que tenía el levita, él pensó que hacía bien en cortar a esa mujer en pedazos. Y hasta el día de hoy estos pecados se repiten, se repiten, se repiten. Hace un par de años atrás y hasta ahora están hablando de la noticia de hombres que cortan a mujeres en pedazos, lo meten en maletas, lo mandan a un lado, a otro lado. Práctica de la abominación. Es pecado, es perversidad. Y Dios no acepta estas clases de conducta. Y nosotros tenemos que aprender a condenar el pecado como Dios lo condena y no justificarlo ni tolerarlo. Hoy en día se habla de la tolerancia, que tenemos que tolerar ciertas personas porque quieren vivir así. Si ellos deciden, entonces tienen la libertad de hacerlo. Es perversidad. Y no podemos aceptarlo. Va en contra de la naturaleza de Dios. Es por causa de que ellos han despreciado a Dios. Dios entregó a esas personas a una mente corrupta, a una mente reprobada. Y esas prácticas que hacen, esa clase de vida, es consecuencia de su pecado. Un homosexual, una lesbiana, un afeminado tiene que venir a Cristo y confesar su pecado como pecado a Dios. No simplemente ven y acepta a Cristo y continúa en tu vida. Tienes que abandonar tu pecado. Si no, tengo que justificar al borracho. Tengo que tolerar al borracho. Que mi esposo vaya y tome. Que mi esposa vaya y tome. Que vaya y viva una vida inmoral.
Tenemos que empezar a tolerar que las mujeres vayan y tengan 20 hombres. Igual yo tengo que tolerarlo. Ella decidió, se siente feliz así que viva tranquilo. No podemos clasificar pecados para tolerar. Dios lo trajo todo bajo condenación y por lo tanto tenemos que condenar el pecado y no justificarlo ni tolerarlo. Los hombres de esa ciudad hicieron perversión. El levita hizo mal en cortar en pedazos a esa mujer. El viejo hizo mal en despreciar a la mujer. Porque ¿qué le dijo? Ahí está mi hija, ahí está la esposa de este hombre, vayan, abusen de ellas. Hagan lo que quieran, pero no a este hombre. Dios dio más valor al hombre que a la mujer. Y tampoco no estamos de acuerdo con eso. Pero cada uno hacía lo que bien le parecía por querer excusarse y justificar su conducta pecaminosa. Y simplemente la Biblia dice, lo hacían porque no tenían rey. Pero nosotros no tenemos excusa, porque Dios es el rey. Ellos no tenían excusa porque Dios era su rey. Dios era su guía, Dios dejó su palabra, Dios dejó su ley allí con ellos. Pero ellos ignoraron a Dios, ignoraron su palabra y querían vivir de su forma de vivir. Capítulo 20 del libro de Jueces. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas? 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón empieza a contar lo que sucedió y por qué él cortó a la mujer en pedazos, tratando de justificarse. Y versículo 7, él dice, dad aquí vuestro parecer y consejo. Versículo 8 dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. ¿Para qué? Para castigarlo, dice el versículo 10, conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Versículo 11, se juntaron todos los hombres de la ciudad contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecho entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres que perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos ¿qué? El mal de Israel. Mas los hijos de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra ellos. ¿Vieron? Estos hombres de Israel, aún ellos, por más rey que no tuvieron, ¿cómo vieron ese pecado? ¿Cómo lo llamaron? Maldad. Es mal, abominación que se ha hecho en Israel. Y por lo tanto, como un solo hombre, ¿qué estaban haciendo? Reunidos ahí para juzgar, para matar a esos hombres perversos. No para tolerarlos, no para justificarlos. Entonces ellos estaban dispuestos a matar a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque se ha cometido abominación entre la congregación de Israel. Los de Benjamín justificaron a sus hermanos.
En vez de entregar a esos hombres perversos, ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían de esas prácticas y se callaron. Ellos salieron a la guerra. Y la Biblia nos va a contar en el resto del capítulo 20 de la guerra que hubo contra Benjamín. Observen conmigo, versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Es decir, podían estar a distancia y tirar la piedra y cortarle la punta a Luigi que está atrás ahí, ¿no? ¡Sa! Pero su cabello nomás, no le golpeaban a él. Tan perfecto eran, tan diestro eran para tirar con la honda. Y eran zurdos, ¿no? Así que si eres zurdo, tienes buena capacidad, ¿no? Tienes buen puntería. Ellos salieron a la guerra. Ellos salieron a pelear contra 400,000 hombres. ¿Te puedes imaginar? Dice, ¿eran cuánto? 26,000 más 700, ¿cuántos son? 27,300 contra 400,000. Ahora, este capítulo 20 nos va a hablar de un pueblo que, aunque tenían cierta mentalidad de lo que era pecado, pero eran un pueblo independiente de Dios. El pecado de independencia de Dios. Y este pueblo quería tomar sus propias decisiones a su manera, no a la manera de Dios. La independencia nos lleva a tomar decisiones independientemente de la manera como Dios estableció en su palabra. Podemos tener a Dios en nuestra boca, pero no en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Entonces vemos acá de que ellos se levantaron, versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Subieron a la casa de Dios. ¿Qué hicieron? Consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, ¿qué dijo Jehová? Judá será el primero. Ellos salen a la guerra, versículo 21. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde lo habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. ¿Y qué hicieron? Consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió que, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el siguiente día y derribaron por tierra, ¿cuánto? 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban, ¿qué? Espada. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Fueron a la casa de Dios? Sí, estaban en la iglesia. ¿Hablaron con Dios? Sí, hablaron con Dios. ¿Consultaron a Dios? Sí, consultaron a Dios. ¿Dios le respondió? Sí, Dios le respondió. ¿Salieron? Perdieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran, ¿qué? Independiente de Dios. Las cosas hay que hacerlo a la forma de Dios, no a nuestra forma. Ellos le preguntaron a Dios, vamos a pelear.
Ellos ya determinaron pelear. Ellos ya determinaron matar. Ellos ya tenían todo planeado. Y cuando ellos planearon, allí buscaron a Dios. ¿No suena familiar eso? Nosotros planeamos nuestra vida. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos hacer la disciplina como a nosotros nos parece. Y después le decimos, Dios, que bendice mi independencia. Bendice mi desobediencia. El pueblo de Israel no buscó a Dios a la manera de Dios. Por eso, Dios estaba allí, Dios escuchó, Dios vio, Dios les dio la orden para que vayan. Quieren ir, vayan. Pero Dios no les prometió la victoria. No le preguntaron a Dios, ¿nos vas a dar la victoria? ¿Es esto lo que tú quieres que hagamos? ¿Es esta la forma que tú quieres que hagamos? No le preguntaron a Dios eso. Por eso perdieron. La iglesia hoy día quiere aplicar la disciplina a su manera y no a la manera de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 una vez más. Primero de Corintios capítulo 5. Pablo va a hablar de algo y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, uno venía y vivía con la mujer de su padre y era miembro de la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo? Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está diciendo al pueblo a la iglesia, hay pecado en la iglesia y ustedes están conviviendo con el pecado. Hay pecado en la iglesia y ustedes están haciendo la vista gorda, no quieren verlo, no quieren condenarlo, no quieren publicarlo. Hay pecado en la iglesia y ustedes están envanecidos como que fuesen la mejor iglesia, como si fuese la iglesia súper. Pablo dice, no puede ser eso. Tiene que ser echado de la iglesia ese perverso. Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitar pues, ¿a quién? ¿Cómo lo llama Pablo eso? Perversión. Que uno tenga la mujer de su padre es perversión. Que uno se casan entre hermanos o entre primos es perversión. Dios no aprueba estas cosas. Y por lo tanto, como iglesia tenemos que estar al tanto de la mente de Dios. Porque inconscientemente, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Dios quiere que seamos líderes buenos, líderes capaces de poder dirigir al pueblo de Dios a la manera de Dios, no a nuestra manera. Pablo le dice, no deberías haber ¿qué? Lamentado. Ese significa de lamentar, de llorar, de arrepentirse, de buscar a Dios y decir, Dios, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consejo para que nosotros sigamos al pie de la letra lo que tú quieres que hagamos? Y si la iglesia hubiera hecho eso, Dios le hubiera dicho lo mismo que Pablo, sacad a este perverso de en medio de vosotros. El pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel quiso hacer las cosas a su manera. Ahora volvamos al libro de Jueces, el versículo 26. Ahora hay otra actitud. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo
¿Y vinieron a quién? A la casa de Dios. ¿Quiénes vinieron? Todos los hijos de Israel. ¿Quiénes más? Todo el pueblo. Ya no eran los 400,000 nomás que se reunieron con sus líderes, ya vamos a hacer esto, ya que Dios esté con nosotros. Ahora vinieron todos. ¿Y qué hicieron? Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo, porque dice que se sentaron. Cuán importante es para nosotros sentarnos en la presencia de Jehová para poder escuchar. A veces cuando uno está parado tiene la actitud de que estoy listo para correr. Uy, ahí viene el pastor. ¡Chao! ¡Fa! Y me voy. Queremos correr de la presencia de Dios. Dice, ellos se sentaron, lloraron. ¿Qué más hicieron? Ayunaron. Se abstuvieron de la comida. Dios, queremos conocer tu consejo. Dios, queremos conocer tu forma. El pueblo de Israel tuvo que buscar a Dios a la manera de Dios. Observe, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Hicieron los sacrificios como Dios demandaba. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Ahora sí habla del arca del pacto de Dios que estaba allí. ¿Y quién estaba? Finés. ¿Vieron? Dios siempre tuvo sus sacerdotes ahí. Nunca Dios quitó a sus sacerdotes. Hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ahora sí, Dios les promete la victoria. Y ellos salieron y mataron a todas estas personas. Solamente se escaparon algunos, ¿no? Creo que fueron 400 que se escaparon y fueron a una peña a vivir ahí, a esconderse ahí. 600 hombres, ¿ya? 600 hombres quedaron de todo ese grupo de los benjamitas. Y ellos entraron en las ciudades de ellos y mataron a todos los hombres, todas las mujeres, todo el pueblo mataron. ¿Por qué? Porque se ha cometido abominación. La bendición de Dios no puede estar sobre algo hecho a nuestra manera. A veces nosotros decimos, bueno, yo quiero casarme, yo voy a buscar mi pareja, yo voy donde sea, lo encuentro, lo agarro, lo traigo, lo convierto o la convierto para que sea mi esposa. Y después voy a hablar con el pastor, pastor, bendíceme. O voy a buscar a Dios, Dios bendice mi desobediencia. A veces vamos y buscamos nuestro trabajo porque yo quiero trabajar en eso y no preguntamos a Dios, Dios, ¿es esa pareja? Dios, ¿es este trabajo que tú tienes para mí? Y lo buscamos a nuestra manera y después queremos que Dios bendiga mi matrimonio, después quiero que Dios bendiga mi trabajo. Aún en el ministerio podemos estar haciendo nuestro ministerio y no el ministerio de Dios. A mí me parece bien hacer tal ministerio. A mí me parece bien formar grupos aparte de la iglesia para yo enseñarles, para yo ser el maestro de ellos, buscando mi propia gloria, haciendo mi propia voluntad y no busco a Dios. Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Dios, ¿qué es lo que tú quieres lograr a través de mí con este ministerio? ¿Qué es lo que tú estás buscando en mí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar a mí, Dios, para hacer esto? No nos sentamos en la presencia de Dios. No ofrecemos los sacrificios,
La confesión que Dios busca para poder estar en su presencia y escuchar esa voz que nos diga, levántate, haz esto, porque yo estoy contigo y yo te voy a dar la victoria. A veces somos tan tercos y nuestra terquedad nos hace pensar de que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios y no lo es. Y lo vuelvo a repetir, la bendición de Dios no puede estar sobre algo hecho a nuestra manera. Dios va a bendecir su obra, no mi capricho, no mi gloria, no mi propia voluntad. Y yo tengo que alinearme a la mente de Dios, a la manera de Dios y hacer las cosas a su manera. Dios tiene su forma, Dios tiene su propia voluntad y Dios tiene su tiempo. Por eso a veces cuando estamos parados queremos nuestro tiempo. A veces es importante sentar y esperar el tiempo de Dios. Dios, ¿cuándo quieres que yo me case? Para algunas personas, a los 75 años, ¿no? Para otros, a los 13 años, ¿no? Para otros, a los 30 y pico, 40 y pico, 20 y pico. Dios tiene su tiempo. Yo dije 75, ustedes se ríen, no porque estoy pensando en algunos de ustedes, sino una misionera que cuando yo era pequeño, era misionera ya, y ella se casó a los 75 años, ¿no? Después de jubilarse del ministerio, ¿no? Porque ella quería servir a Dios y cuando ya terminó su tiempo de servir, dijo, ahora voy a casar. Y se casó, ¿no? Y Dios le dio un hombre que lo cuidase en su vejez. Entonces Dios tiene su tiempo para todo y no podemos correr delante de Dios. El pueblo de Israel mataron a sus hermanos, quitaron de en medio y después ellos hicieron juramento otra vez, no, juramento apresurado. Ninguno de ustedes van a dar sus hijas a estos hombres. Y después 600 hombres se quedaron sin esposas, sin hijos. ¿Y qué es lo único que pudieron hacer? Volver a la inmoralidad. Y antes de eso, ellos decidieron darles esposas, ¿no? De un pueblo donde fueron, sacaron 200 mujeres y después viene la famosa, ¿no? Hay fiesta, entran ustedes y roben las mujeres, pero uno por cada uno, ¿no? No roben 2, 3 ni nada, roben mujeres y lleven y ya después lo justificamos. Así hicieron las cosas en el capítulo 21, léalo en casa, ¿no? A su manera nuevamente. Entonces, vez tras vez el pueblo caía en lo mismo, haciendo las cosas a la manera humana. ¿Cómo se llama esto? Rebeldía. Era un pueblo rebelde. En vez de buscar a Dios, en vez de volver a la casa de Dios, ya tuvieron la victoria, se olvidaron ya. Capítulo 21, se vuelven a hacer lo mismo. Y se olvidaron que Dios es el Rey de Reyes. Y lo ignoraron. Se olvidaron que tenían la ley y que podían consultar a la ley de Dios. Tenían a los sacerdotes ahí. Pero trataron descuidadamente la ley de Dios. Y no había excusa para su rebeldía. Mostraron nuevamente que fueron un pueblo rebelde. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Colosenses 3:16.
Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dios nos dejó su palabra para que su palabra nos enseñe, para que su palabra nos traiga sabiduría, para poder funcionar bajo la sabiduría de Dios. Dios no simplemente nos salvó, ya por fin les salvé, ahora vivan su vida como irracionales. No. Dios nos dejó su palabra para que ninguno de nosotros tengamos excusa. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dios nos dejó su palabra. Dios nos dejó a Cristo para que viva en nosotros, para que viva por la fe en nosotros. Y Cristo quiere ser el Señor. Tenemos que llegar al punto en nuestra vida de reconocer delante de Dios y decirle a Dios: yo soy un rebelde y mi corazón me indica para ir en contra tuyo. Y Dios, yo no puedo más. Si no, siempre vamos a ser como el pueblo de Israel. En momentos de aprietos, clamamos a Dios, y Dios, porque es misericordioso, nos va a ayudar. Pero no debemos aprovechar de su misericordia. No seamos como Sansón. Sansón, los filisteos, ¡ran! Y se levantaba, y cuando no se dio cuenta, cuando Dios se apartó de él y pensaba que todavía podía abusar de la misericordia de Dios. La rebeldía está en todos nosotros. Y la única forma de vencer la rebeldía es sometiéndonos a Cristo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú y yo necesitamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Sin el señorío de Cristo, vamos a continuar haciendo las cosas a nuestra manera y en nuestro propio criterio. Y podemos camuflar bien nuestra rebeldía. Podemos actuar no de una forma espiritual, hasta espiritualizamos. No, es que lo hago para Dios. No te engañes. Dios nunca va a bendecir algo hecho a nuestra manera. Nos puede dejar hacer lo que querramos y nos puede salir hasta bien, pero no está la bendición de Dios ahí. Los resultados de nuestros actos nos declaran quién está en control. La indiferencia espiritual del pueblo de Israel les trajo falta de sumisión a Dios. Y nuestra indiferencia espiritual también nos trae falta de sumisión a Cristo y nos conduce a la apostasía. Y la apostasía lleva solo al caos. El caos se produce cuando el hombre hace lo que a él le parece bien, porque no le da a nadie cuenta de sus actos sino a sí mismo. Él mismo es el juez, él mismo es su rey, él mismo es su Señor, él mismo es su Salvador, y no Dios. Necesitamos urgentemente no solo de un Salvador, sino también de un Señor. La Biblia nos declara que la avaricia es idolatría. Y todos nosotros estamos inclinados hacia la idolatría. Las iglesias están llenas de personas esclavas a la idolatría. Hemos visto en el libro de Jueces que el pueblo estaba inclinado, tenía su corazón inclinado hacia la idolatría, hacia la desobediencia,
hacia la inmoralidad, hacia la indiferencia. La misma condición en que están las iglesias hoy en día. Se ve por todas partes la inmoralidad. Se tolera y se justifica la homosexualidad. En muchas iglesias hay luchas de hermanos contra hermanos. Y cuando hace falta determinación, en vez de ayunar, llorar y arrepentirnos y de buscar a Dios, tratamos de resolver nuestros problemas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cristo necesita ser Rey y Señor de nuestras vidas. Y hasta que Cristo no es Rey y Señor de nuestras vidas, siempre vamos a caer en lo mismo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar así? Dios nos ha mostrado, Dios quiso mostrarnos a través del libro de los Jueces, que haciendo las cosas a nuestra manera, sin dar cuentas a nadie, siempre va a traer indiferencia, frialdad, rebeldía, inmoralidad, idolatría. Solamente cuando Cristo es Señor y Rey de mi corazón, puedo yo hacer una diferencia. Puedo yo ser diferente. Y lo mismo tú. ¿Qué vas a hacer con los mensajes, con las lecciones que Dios te ha enseñado? Es mi oración que cada uno de nosotros podamos de verdad inclinarnos delante de Dios y entregarle nuestras vidas, para que podamos ser hijos de Dios, limpios, santos, justificados. Vamos a orar.